10-5. Instituto Mexicano del Seguro Social. Grupos de Investigación de Enfermería, la Ciencia del Cuidado, trae para ti un webinar más. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este nuevo webinar de los grupos de investigación en enfermería con el tema Salud Integral para Personas Trans y No Binarias presentados por el doctor Daniel González Trujillo. Para introducir un poco el tema, comenzamos con estas estadísticas. En México, las personas trans y no binarias enfrentan retos considerables en la atención de salud. La discriminación y estigma y la falta de protocolos adecuados han contribuido a la vulnerabilidad de estos grupos, afectando principalmente su bienestar físico y mental. Se estima que al menos 349,000 personas se identifican como no binarias y con una mayoría menor de 24 años. Entre las personas trans y no binarias, más del 60% ha tenido pensamientos suicidas y aproximadamente la mitad ha intentado suicidarse. 2 tercios reportan síntomas de depresión o ansiedad y casi 3/4 partes han experimentado altos niveles de estrés en el último año. Más del 37% ha experimentado discriminación en el sistema de salud o en otros ámbitos vitales. En lo que es la unidad, se ha creado una unidad ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, que es el primer espacio público en México enfocado en brindar atención médica integral y gratuita, dirigida especialmente a personas trans y no binarias. Los servicios principales son la salud mental, la salud médica y de enfermería, los servicios auxiliares y el modelo de la atención. Esta clínica representa un avance fundamental para garantizar el derecho a la salud en una población históricamente marginada, adecuando la atención a las necesidades específicas de las personas trans y no binarias en un ambiente libre de discriminación y con perspectiva de derechos humanos. Con este breve preámbulo, cedemos la palabra al doctor Alan Daniel para que pueda profundizar más en el tema, recordando que pueden realizar sus preguntas a través del chat para hacer la lectura al final de la presentación o bien cediendo la palabra si alguien gusta hacer uso de la voz, cuando se les indique agradeciendo de antemano su participación, así como recordando que esta transmisión está disponible en las páginas de Facebook y YouTube. Quedo a sus órdenes, mi nombre es Ivonne Romero. Por favor, maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la introducción, doctora Ivonne Romero. Igual agradeciendo a todas, todos y todos ustedes por estar el día de hoy en el tema de atención a la salud a personas trans y no binarias. Es muy, muy importante saber un poquito de estas herramientas que hoy les voy a presentar de una manera más práctica que pueden llevar en la atención a la salud a las personas, ya sea si tienen formación médica, enfermería, nutrición, trabajo social, cualquiera de esta formación va a ser importante tener estas herramientas. También agradezco a la doctora Claudine Ramírez y al licenciado Brandon de Pride México por la invitación el día de hoy. Sin más preámbulos, voy a comenzar proyectando mi diapositiva.
Como les había comentado, vamos a ver el día de hoy atención integral para personas trans y no binarias. Y justo yo me desempeño como asistente de dirección y jefe de enseñanza en la unidad de salud integral para personas trans y no binarias. Igual comentarles que esta unidad fue inaugurada en el 1 de octubre del 2021, hace unos pocos años, es relativamente nueva. Hace algunos meses era la única unidad en México que prestaba atención gratuita para las personas de la Ciudad de México y también presta atención gratuita para otras personas en otros estados de la República. Sin embargo, hace unos meses igual se acaba de inaugurar una unidad con el mismo nombre en el estado en Monterrey. Y pues esto también es un gran avance porque crea más espacios para la atención de salud a personas trans y no binarias. Y pues esta fue una iniciativa de la doctora, de grupos de personas trans, específicamente de mujeres trans, activistas que dieron esta propuesta a la doctora Claudia Sheinbaum, y es así como se inauguró el 1 de octubre del 2021. Y primero que nada quisiera comenzar con esas preguntas, porque de aquí vamos a partir respecto a cómo se construye la sexualidad y si es igual en todas las personas. Este componente de sexualidad no es ajeno a una población específica, ¿no? No es ajeno a la población heterosexual ni la población cis, ¿no? También esto aplica para todas las personas, sin importar su identidad, sin importar su orientación, sin importar sus prácticas sexuales, ¿no? La sexualidad se construye en cada una de las personas como individuos y pues está compuesta por varios componentes. En esto podemos ver la identidad, la orientación, la expresión de género, el sexo asignado al nacer o el sexo biológico. Y pues aquí vemos estos componentes que no tengo, desconozco un poquito sobre si es que ustedes tienen como el conocimiento respecto a la galleta del género. Pero esta es una herramienta gráfica más amigable para poder comunicar sobre los componentes de la sexualidad. Aquí esta herramienta la utilizamos también para hacer educación para la salud en espacios como el consultorio médico, el de psicología y también el componente comunitario que un poquito más adelante les voy a platicar cómo la unidad de salud integral para personas trans de la Ciudad de México es diferente a otras unidades de salud porque tiene un componente comunitario que es fundamental, porque este es atendido por otras personas trans y no binarias, por personas pares que hacen el abordaje para poder canalizar a los servicios de salud con los que nosotros contamos. Y bueno, regresando un poquito al tema, respecto a estos componentes que les platicaba de la sexualidad, pues el primero es el de identidad de género, que conocemos comúnmente respecto a cómo se construye socialmente un hombre, cómo se construye socialmente una mujer. Y en esta parte de la identidad vemos diferentes aspectos sociales, ¿no? Aquí vemos que la identidad de género es como una persona en su cerebro, en su mente, piensa sobre sí misma y que también lo interpreta como esa parte significativa. Em, Más allá del binarismo del género sobre mujer y hombre, también está esta parte no binaria, la parte queer, que son esas personas que no se identifican con ni ser hombre ni ser mujer y pues empiezan a vivirse de una manera diferente, ¿no? Desde lo femenino, desde lo masculino y desde ahí empiezan a fortalecer su identidad desde identidades de género no binarias, ¿no? La parte de la identidad de género queer es diferente a la no binaria porque la queer nos habla de una posición política donde se vive de manera diferente la parte de la orientación sexual,
la parte de la expresión de género. No necesariamente tiene que ser una persona trans para ser una persona queer, ¿no? Em, Aquí podemos, y la identidad de género es muy importante porque esas personas que vamos a ver que comúnmente cuando nos asignan la parte del sexo biológico, bueno, más que nada es cuando está en la parte médica, ¿no? Vemos en la parte biológica se interpreta esta parte por los aspectos que son muy palpables, ¿no? A la vista, como de si tiene una vulva, es mujer, y si tiene lo que es un pene, pues es un hombre, ¿no? Y desde esta parte biológica, desde estos órganos sexuales externos, se interpreta o ya se asigna lo que es también el género de la persona. Y solamente por lo que son estas partes biológicas se empieza a construir estos aspectos sociales, roles, expresión e identidad de las personas, ¿no? Y aquí es donde las ciencias sociales y se llega a investigar, se llega a ahondar un poco más respecto realmente a qué es el género, ¿no? Y cómo el género se liga a esta parte biológica, donde la parte social desafía la parte biológica y se empieza a vislumbrar otro tipo de identidades y de otro tipo de cómo se pueden vivir las personas, ¿no? Más allá de los roles y de esta parte identitaria que ya se asigna desde un inicio al nacimiento, ¿no? En el sexo biológico vemos que va más allá de estas partes físicas que son el pene, los testículos, la vulva, ¿no? Los ovarios, sino que también va esta parte cromosómica, también lo que son las gónadas, la parte hormonal, ¿no? Eso lo compone el sexo biológico y comúnmente se conoce como esta parte de hembra, macho, ¿no? Pero cuando una persona no es diferente, ¿no? A lo que comúnmente conocemos. Puede ser que pueda tener aspectos, por así decirlo, que están combinados, ¿no? En la parte biológica, que puede producir hormonas que son comúnmente conocidas como más femeninas que a lo que conocemos, a lo que es su cuerpo, ¿no? A lo mejor que pueda tener un pene y testículos, pero puede producir otro tipo de hormonas. Entonces es como ahí se juega un poquito la parte intersex, que es un tema se necesita explorar un poco más respecto a la parte científica para conocer más específicamente las necesidades de las personas intersex. Después vemos la parte de la expresión de género, que es la masculina, la femenina y la andrógina, que también andrógina se puede ver como la parte queer, ¿no? Donde se pueden ver esta parte de las combinaciones, que es cómo se puede vivir una persona a través de su forma de vestir, de su forma de actuar, de su forma de interactuar con otras personas. Y por último, la orientación sexual. La orientación sexual es cómo las personas se llegan a vincular con otras personas desde lo erótico afectivo. Desde lo erótico afectivo hablando desde lo que comúnmente conocemos es esta parte heterosexual, de que si nacemos como mujeres, te deben de gustar hombres, y si nacemos como hombres, te deben de gustar mujeres, ¿no? Pero hay una diversidad dentro de la orientación sexual, dentro del cómo se vincula a la otra persona, ¿no? Porque no nada más nos vinculamos por la parte física, sino que también nos vinculamos por otro tipo de experiencias de vida, por otro tipo de erotismo, ¿no? Con otra persona. A lo mejor hay personas que no se fijan como en cuál es el género de la persona y se le conocen como personas pansexuales. También las personas que solamente son las que se vinculan más allá de la parte física, se conoce como las personas demisexuales, ¿no? Que necesitan esas experiencias de vida, necesitan como algo más fuerte para poder vincularse con otra persona, ¿no? Y pues también aquí vemos la parte homosexual, que es por así decirlo, el sexo contrario con el que nace la otra persona. Hombres les gustan, lo que son hombres, perdón, son personas que les gustan esta parte de personas del mismo sexo.
y mujeres pues igual, les gustan a otras mujeres, ¿no? Pero también hay personas que no tienen que no tienen esta parte, no existe esa atracción sexual por otras personas y a estas personas se les conoce como asexuales. Y definiendo un poquito la sexualidad por la OMS en 2006, que es un concepto que se necesita pues actualizar, pero en algún momento, pero en este momento, en 2006, se definió como es un aspecto central del hecho de ser humano y abarca el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, ¿no? Comúnmente cuando hablamos de sexualidad, y creo que es algo que me pudo haber pasado en mi área formativa, ¿no? De que te mandaran a hacer una plática de sexualidad a adolescencias, ¿no? Y a las adolescencias es como de, bueno, platicarles sobre métodos de barrera, platicarles sobre otros aspectos más centrados solamente a las prácticas sexuales, ¿no? Pero también la sexualidad no solamente implica esta parte sexual ni las prácticas sexuales, ¿no? Sino también son las formas de intimidad, de placer, de afectividad, de identidad, de cómo las personas se pueden construir desde estos rubros que yo les presento de esta manera, ¿vale? Antes de seguir avanzando, voy a revisar un poquito los comentarios. Listo, muchas gracias. Entonces, la sexualidad se experimenta y se expresa en sentimientos, en fantasías, deseos, actitudes, valores y comportamientos y prácticas y relaciones interpersonales. Y pues esto también incluye estas dimensiones y no todas se experimentan o se expresan siempre, ¿no? La sexualidad va cambiando, no es algo fijo que se establezca y que ya sepamos desde que nacemos, ¿no? Se va experimentando y va cambiando desde nuestra orientación, desde nuestra identidad, ¿no? Desde cómo nos vivimos y cómo nos construimos como personas. Cuando exploramos más nuestra sexualidad, vamos creando una identidad y esta identidad se va fortaleciendo, ¿no? Y esto es importante saberlo porque desde nuestra educación que recibimos de la sexualidad, cuando somos infancias y cuando somos adolescencias, solamente se enfoca en prácticas sexuales, ¿no? Y en las prácticas sexuales se deriva algo muy importante, que es este fenómeno de la hipersexualidad de la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad que está hipersexualizada y que nada más vemos este rubro y todo lo que compone la sexualidad gira en este rubro de de ver la sexualidad como prácticas sexuales, pero también está esta parte de cómo nos llegamos a vincular con otras personas, cómo llegamos a expresarnos, cómo llegamos a construirnos, ¿no? Y pues esta se construye por estos factores que ya les he comentado, que son los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, ¿no? Porque también esta parte del contexto histórico, social, de dónde vivimos y en qué momento histórico es en el que nacimos y cómo nos desarrollamos como personas es muy importante, ¿no? Por ahí recordando un poquito desde el contexto histórico de los 80, no sé, no fue lo mismo vivirse como mujer en los años 80, que es cuando comenzaban las luchas por los derechos de la mujer, a vivirse como una mujer de hoy en día, pero tampoco fue lo mismo vivirse como una mujer de 1900, ¿no? Entonces, va cambiando en cómo el género se va viviendo de manera diferente en nuestro contexto histórico en el que nacemos, ¿no? Y un poquito para comentarles cuáles son los documentos oficiales para la aplicación en México. Está el protocolo de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social a personas pertenecientes a la población LGBTIQPA+. Y también el protocolo de herramientas para la atención de la diversidad sexogenérica. Bueno, el primero es el que pertenece al INCS, el segundo es a nivel federal, que se tiene que aplicar en todos los espacios
de salud para poder atender a esta población. Y si es que ya nos metimos un poquito cualquiera de estos dos documentos, podemos ver que el primero a lo mejor viene un poquito más resumido que el segundo. El segundo es un poquito más centrado en estas herramientas. Pero es importante visualizar que así como la sexualidad se va explorando y se van viendo otras necesidades que se van derivando de la sexualidad, también esos protocolos se deben de ir actualizando, ¿no? Y cómo desde nuestra práctica en atención para la salud debe de ir cambiando y debe de ir explorando más herramientas, explorando más estrategias para poder atender la salud a personas LGBT. Aquí les voy a presentar un poquito respecto a estas 6 herramientas, desde el primer contacto, el diagnóstico, el expediente clínico, la información para la salud y la prevención. Estas herramientas en sí son las que yo he identificado que se pueden abordar desde una manera base a las personas LGBTIQPA+, pero igual principalmente hoy nos vamos a enfocar a las personas trans y no binarias. Más adelante voy a presentar unos, unas prácticas de reflexión de cómo atender a una mujer trans, cómo atender a un hombre trans y cómo igual dentro de esas reflexiones podemos construir algo para ver qué necesidades pueden tener las personas no binarias, ¿no? Entonces, en estas herramientas, en el primer contacto, llamaremos a la persona por apellido, porque esto va a evitar situaciones discriminatorias, incómodas y humillantes. Siempre hay personas trans o no binarias que no han hecho el cambio identitario, que tampoco es que sea obligatorio, pero justo su documentación registral es diferente a cómo la persona se llega a identificar por el nombre. Y cuando no conocemos a la persona, cuando no vemos, no le vemos físicamente, el llamarle por el nombre puede ser una situación pues incómoda y por así decirlo también discriminatoria hacia la persona, entendiendo de que la persona puede ser que tenga una lectura social más femenina y que esta persona se identifique como un hombre como Paulina, por ejemplo, ¿no? Y en el nombre registral venga el nombre como Paulo, ¿no? O Paulino, ¿no? Entonces, por eso es importante solamente llamar por el apellido para posteriormente ir preguntando realmente cómo es con el nombre con el que te gusta llamar la persona. En la parte del diagnóstico, deberán de estar basados en los antecedentes médico-personales, de orientación sexual y de condición clínica actual. Aquí en esta parte de orientación sexual no es tal cual. Aquí corrijo este concepto porque debe de ser dentro de las prácticas sexuales, ¿no? Porque las prácticas sexuales, y principalmente las de riesgo, deben de estar basados en lo que son los diagnósticos de las personas. En el tratamiento se puede requerir referencia a alguna atención específica en relación a su identidad sexogenérica y contar con un directorio de alternativas de atención. Esto pasa si es que en nuestra clínica, en nuestra unidad, en el espacio de trabajo en el que nosotros desarrollamos nuestras actividades, no tenemos este andamiaje, no tenemos cómo se debe dar esta atención a las necesidades específicas de las personas, debemos de tener como, bueno, dónde podemos referir a la persona, dónde podemos recomendar la atención dentro de nuestra red de espacios clínicos, ¿no? Y abordando un poquito la siguiente herramienta sobre el expediente clínico, son los datos personales que coincidan con documentos legales de la personalidad jurídica de las personas. Como les platicaba en el primer contacto, puede ser que la persona puede identificarse con un nombre social que no es el mismo que el nombre legal, el nombre registral. Entonces, pero sí es importante que su documentación registral venga con lo que son los documentos legales, ¿no? Que coincidan, que el expediente clínico tenga el dato de cómo es que se llama la persona legalmente y entre comillas también colocar el nombre social por el que se reconoce la persona, ¿no?
El nombre social nos va a evitar estas situaciones incómodas que pueda tener nuestra persona usuaria. Y el registral, pues obviamente va a tener esta parte de la documentación. En la unidad de salud integral para personas trans se hace este abordaje siempre desde el área de salud comunitaria, de trabajo social, donde sí comentan esta parte importante, ¿no? Porque la persona se puede sentir discriminada porque sigan colocando el nombre que está en el documento, en su INE, pero sí se hace esta mención que es importante colocarlo porque da esta personalidad jurídica de las personas en la atención para la salud. Y pues por último, en información en salud, capturar el sexo asignado al nacer, la identidad de género, las preferencias, prácticas sexuales, siempre es importante para tener lo que es la información que vayamos a recopilar dentro de la atención para la salud y cómo vamos a personalizar nuestro tratamiento o nuestro tipo de atención hacia esta información. ¿Y cómo vamos a llevarlas a cabo? Aquí quisiera que puedan prestar toda su atención si es que están haciendo alguna otra actividad durante esta ponencia. Quiero que se tomen 5 minutos para que puedan prestar toda su atención en estos videos que les voy a presentar, por favor, y posteriormente poder estimular las participaciones, ¿vale? Si es que al final de los videos puedan tener alguna participación, quisiera que comentaran. Voy a iniciar proyectando el primer video. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy trans femenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase a salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo y capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. ¿Quieres un taco de aquí de la Si me acompaña, ¿Proco? Sí. Pero hay que vamos a caminar llamar a la enfermera para que la lleve hasta ahí. a la Proco y después vamos hasta Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María. ¿Qué edad tiene Ana María? 28 años. ¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Trans femenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres. ¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí, ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Ya. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, está, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y tal, y me las tomo las 2 juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante. O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente
por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno, en el primer ejemplo vemos el mismo caso, pero en el primer momento fue desde un abordaje que no tiene esta sensibilidad donde el personal médico le aborda a la persona desde solamente ver esta parte objetiva, emocional de la persona y inmediatamente es como de, no sé, desde cómo no sé cómo atenderle a la persona, le mando a salud mental, ¿no? Y aquí vemos esta partida de que nada más se le definió como transexual, 28 años, es trabajadora sexual y le puso ahí como trabajador, ¿no? No respetando como esta parte identitaria. Y cómo se manifiesta por la angustia, el llanto fácil, ¿no? Y en el segundo momento, vemos desde este abordaje más sensible de el personal médico, le pregunta sobre su identidad, ella se reconoce como persona transfemenina y desde la orientación, si es heterosexual, si su ocupación, trabajadora sexual, pero también vamos desglosando desde cómo se llega a abrir la persona para comentarle que está en tratamiento hormonal sin control médico, ¿no? Que es algo que puede llegar a pasar en el consultorio, que hay justamente por el acceso a la salud que tienen las personas trans y no binarias, desde que se puede discriminar, desde que se puede estigmatizar la identidad y llegan a tener esas alternativas, por otra parte, de tener un tratamiento hormonal sin un control médico y desde ahí empiezan a derivarse diferentes afectaciones de la salud. Entonces, aquí es donde empiezan los cambios bruscos de humor, la angustia y estas conductas. Y aquí es donde ya se empieza a derivar o se detecta que se necesita esta orientación por endocrinología y por psicología para poder atenderle de una manera más integral. Algo que también es importante es la parte social. La parte social en esta unidad de salud para personas trans se aborda desde el área de salud comunitaria y allí se empiezan a identificar las redes de apoyo de las personas. Las redes de apoyo son muy importantes porque es el acompañamiento que se le da a la persona sobre la aceptación de su identidad y desde no vivirse como alguien raro, como alguien que no encaja con la sociedad y no sentirse como algo extraño, ¿no? Como una persona extraña a la sociedad y fortaleciendo sus redes de apoyo, también va a fortalecer su salud, ¿no? Entonces es algo muy importante si lo manejamos desde la parte de la orientación en salud, identificar cuál es la red más importante de la persona, porque no muchas veces, y sucede en personas trans y no binarias, son la mamá o el papá, la red de apoyo de esas personas, sino que es otro tipo de composición familiar, ¿no? Desde el abordaje de enfermería se estudia esta parte de la composición familiar para poder abordar temas de cuidado para la salud. Y también aquí es importante identificar de cómo el cuidado para la salud de las redes de apoyo de personas trans y no binarias es diferente, porque son familias construidas, son familias elegidas. Ese concepto es muy importante en la población LGBT porque muchas personas son expulsadas de su casa, son violentadas y no puede vivirse en su familia nuclear. Entonces van construyendo redes de apoyo de manera diferente a lo que comúnmente conocemos.
Y pues eso es algo importante para poder identificar dentro de la atención para la salud. Y bueno, si tienen alguna duda al final de la presentación, colocarla al final de la presentación, nos comenta la maestra Ivonne. Podemos tener aquí, justo apuntar a lo mejor algunas participaciones para que podamos expresarlas al final, por favor. Voy a abordar el segundo caso. Lucía Jiménez. Lucía Jiménez. Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Parece que se desconectó. Voy a intentar otra vez conectarlo. Listo. Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Gracias. ¿Su nombre? Jorge, ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que sea algo más importante. Bien, ¿siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos en Hormigueo, las manos? sí. Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar. Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. Evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no he podido. Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja, claro. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Pero es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que para aliviar el dolor que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable. Además, al perder elasticidad de las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Yo le voy a mandar
una placa de columna, Sí. ¿sí? Para ver cómo está. Y los analgésicos que le había recomendado, ahí va, ¿sí? Muy bien, sí, así. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí vemos esta diferencia del trato de la persona. eh, en cuestión en el primer momento ni siquiera entró al consultorio. Se le llamó por Lucía Jiménez y pues esta persona no entró a consulta. No sabemos qué pudo haber provocado en esta persona a nivel psicológico, emocional. Y es que esa parte es importante de que a veces no podemos ver a la persona usuaria, pero pues llamándole por el apellido es algo que va a cambiar el primer contacto con la persona. Ya en segunda instancia, podemos ver ciertas conductas que pueda tener la persona respecto a la identidad. Igual, aquí es muy importante mencionar que no todas las personas trans desean este tratamiento médico en cuestión de cirugía, en cuestión de tratamiento médico hormonal, sino que también hay otras alternativas para fortalecer su identidad de género, que es el cambio legal, esta parte de la expresión de su cuerpo, ¿no? A través de la ropa, de cómo se vive la persona. Eh, entonces, eso es algo muy importante porque cambia la perspectiva de cómo se vive, cómo se ve a la persona trans y no binaria y no que, y no, y cambiar un poquito esto, ¿no? De que si es una persona trans, no, pues debe tener tratamiento médico hormonal y cirugía. No, no es algo forzoso, no es algo que deba de incluirse en el tratamiento médico de la persona, sino que son alternativas para fortalecer su identidad de género y cómo esta parte médica también es algo muy importante en la salud física, en la salud mental y en la salud social de la persona, de cómo se vive, ¿no? Entonces, vislumbrar también estos aspectos integrales que lo compone la persona es importante para los abordajes en salud que debemos de tener en el consultorio, en la clínica, en cualquier tipo de contacto a las personas trans y no binarias. Y bueno, vemos que la persona transmasculina justo tenía un dolor en el cuello derivado de un dispositivo para no poder mostrar esas características sexuales secundarias que es como el volumen mamario, ¿no? Entonces, eso es algo importante que debemos de identificar porque comúnmente pasa respecto a las identidades transmasculinas o transmasculinas no binarias que puedan hacer uso de este dispositivo y no solamente crear este dolor musculoesquelético, ¿no? Sino que también pueden ser úlceras, sino que también pueda haber laceraciones en la piel. Entonces, eso es algo importante identificar para el abordaje en salud de la persona. El análisis de estas herramientas vamos a realizarlo al final de la ponencia. Si pueden apuntar lo que son sus dudas para poder platicar un poquito respecto a cómo desde sus espacios podemos fortalecerlas. El abordaje contacto en el primer contacto, como ya les mencionaba, llamar por su apellido, identificación respetuosa, cuál es el nombre con el que le gusta que le llamen, eh, qué edad tiene, en qué fecha nació, con qué género se identifica, te identificas con pronombres femeninos, masculinos o con ninguno. Eso es algo muy importante porque igual el uso de los pronombres durante el consultorio médico, si es que nos menciona si es una persona transmasculina o transfemenina o una persona no binaria, el uso de los pronombres femeninos y masculinos
seguramente puede ser que no sea tan difícil en el consultorio, ¿no? Pero cuando nos dicen, no, pues prefiero que me llamen por la letra E al final, es algo que comúnmente puede ser difícil en el consultorio, pero también mostrar esta sinceridad, esta humildad de, perdóname si te llamo con un pronombre con el que a lo mejor no te identificas, pero trataré de adecuar mi atención a la salud. Em, todo el tiempo respecto con base a tu identidad, ¿no? Y también a lo que veamos en la parte de la consulta médica. También, como les mencionaba en algún momento sobre las prácticas sexuales, si estás soltera con múltiples parejas, si tienes relación con hombres o con mujeres. Y también algo importante porque, como ya vimos, un hombre trans puede ser que tenga relaciones con hombres, pero que esos hombres son hombres trans y tengan vulva, o mujeres que tengan pene, ¿no? Entonces, eso es algo importante dentro de las prácticas sexuales también. Y si ha tenido relaciones de riesgo, que no han utilizado métodos de barrera, o si no están en un esquema de PrEP o de PEP, que son esta parte de medidas de prevención hacia el virus de inmunodeficiencia humana, y pueden tener bajo estas medidas de protección para no tener, para que si es que tienen prácticas de riesgo, se pueda reducir significativamente. También en la cuestión reproductiva, si es que una persona trans tiene hijas o hijos, es importante explorar, ¿no? Porque puede ser que sean mujeres trans que en algún momento concebieron a, a hijas, hijos o hijes, y pues igual puede ser un factor que podamos explorar por la parte de la salud psicosocial. Y si es una persona con vulva, también si es que alguna vez tuvo un embarazo o cuál fue la última fecha de la menstruación. El esquema terapéutico el esquema del tratamiento hormonal para la afirmación de género, hay hormonas em, que pueden reducir lo que es, bueno, en las personas transmasculinas, se pone una pausa a lo que es la menstruación, ¿no? Entonces, y ahí también hay resequedad vaginal, también hay otros factores que pueden influir ahí en la salud de las personas. Y como les mencionaba antes, en el consultorio, pues mostrar esta parte sobre si por alguna razón se llegan a equivocar durante su consulta, mostrar esta parte del reconocimiento de no saber a veces cómo dirigirse, y también pues hacerles saber que están abiertos para corregir estos aspectos, ¿no? Esta es una cita de una chica trans que mostró como apertura para que tuviera un mejor abordaje en su tratamiento en salud. En el diagnóstico, ¿qué podemos revisar? ¿Cómo nombrar? Ese es, Esto es el principio más importante para aplicar la prevención y la revisión general en atención a la anatomía que se observa, independientemente de la identificación de género de la persona, y siempre referirse al género referido. En las herramientas del diagnóstico, tanto en los estudios, en la interpretación de resultados, nunca dar por hecho algo, ¿no? Nunca dar por hecho su identidad, nunca dar por hecho su rol de género o su práctica sexual, ¿no? Siempre preguntarle a la persona respecto a esos aspectos, porque de ahí vamos a derivar otros tipos de abordaje en la atención de la salud de la persona, otros tipos de tratamiento, puede cambiar el pronóstico de la persona. Entonces es algo muy, muy importante para poder abordarlo en la atención en salud. Y siempre respetar el cuerpo y la identidad de la persona, con no hacer expresiones de sorpresa o comentarios inapropiados para que no haya ningún tipo de diferenciación o un caso de discriminación durante la atención en salud. En la parte de la salud sexual en las personas LGBT, el historial sexual, siempre preguntar sobre el número de contactos sexuales pasados, hablar sobre el tipo de prácticas, los métodos de barrera, lubricantes, la historia de infecciones de transmisión sexual.
Y también en específico para personas trans, pueden tener problemas como agravados por ciertas hormonas, ¿no? En su tratamiento hormonal, ya sea el estrógeno o la testosterona. Y dentro de estas pueden ser diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedades musculoesqueléticas, tiroideas. Estos riesgos van cambiando en cada una de las personas porque dependiendo del tipo del medicamento hormonal que se administra en la persona y también dependiendo de cómo la persona, eh, su cuerpo interactúa con ese tratamiento, este va cambiando, ¿no? En sus factores de riesgo, ¿no? Por eso siempre es importante cuando en la especialidad médica de endocrinología, explorar todos estos factores que pueda haber antes de iniciar un tratamiento, ¿no? Y no solamente estos aspectos físicos, sino que también los aspectos sociales, como les comentaba, las redes de apoyo, ¿no? Siempre es importante el acompañamiento de las personas durante algún tratamiento porque va a haber cambios significativos para la persona. Y pues aquí vemos cómo se llegó a cambiar los diagnósticos que antes se patologizaban en el catálogo de diagnósticos CIE-10, que es la parte de la salud mental, en cuestión del trastorno de identidad sexual, ¿no? Así se identificaba con el código del C64 y en el sistema de salud, en algunos rubros de las redes hospitalarias, todavía se sigue utilizando el CIE-10 y si se sigue utilizando, es recomendable hacer uso del código Z703, que es la consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y las orientaciones sexuales. Esto va a cambiar la perspectiva porque lo deja de ver como un trastorno, deja de ver la identidad de la persona como un trastorno, como una enfermedad. Y así como en cierto momento a las personas gay y las personas lesbianas también se les estigmatizaba en los diagnósticos médicos, aquí vamos avanzando ahora sobre las identidades no hegemónicas, las identidades que no van conforme a la norma y abordarlo desde este enfoque de derechos humanos y sin discriminación es importante para dar acceso a la salud a las personas trans y no binarias bajo este diagnóstico. Si es que nuestro sistema de salud utiliza el CIE-11, es importante tener el código HA60, que es la discordancia de género, para poder tener esta parte de la atención en salud. Y pues no prescribir tratamientos y evaluaciones psicológicas o psiquiátricas a ninguna persona solamente por su identidad o solamente por su expresión de género. Pero sí es importante derivar a otros atenciones igual de salud mental para explorar cómo es que se encuentra la persona respecto a las redes de apoyo, ¿no? Antes de comenzar un tratamiento hormonal, eso es algo importante. No porque solamente por el ende por solamente derivados de identidad se llegue a derivar a este tipo de atenciones, pero es un hecho que personas trans y no binarias viven violencia, viven discriminación en otros espacios, en espacios de salud, en espacios públicos, en espacios educativos. Y por esta violencia se generen afectaciones en su salud mental, en su salud social y en la salud física de las personas. Por eso es importante hacer esa exploración con los demás profesionales de la salud. El consumo de sustancias también debemos de explorar respecto a la temporalidad, si es a corto, a mediano o a largo plazo, es decir, los últimos 6 o 12 o 5 años. Y también, si es a mediano plazo, ver esta parte del tipo de sustancia, la frecuencia, la cantidad y la vía de administración. Podemos notar que hay sustancias que tienen un mayor riesgo de infecciones venéreas, por ejemplo, ¿no? Si son sustancias que se administran por vía sanguínea directamente, pues obviamente va a haber un mayor riesgo, ¿no? Debe de ser como
en condiciones que no permitan reducir esos riesgos, mejor dicho. También puede ser que derivadas de esas sustancias las personas puedan ser víctimas de violencia, donde puedan notar una intoxicación por el uso de estas sustancias, un síndrome de abstinencia dependiendo del proceso en que esté la persona. Y también si esta combinación de sustancias se realizó, por ejemplo, con alcohol o con otro tipo de drogas, ¿no? Y ver cuál es la combinación y en qué contextos lo hace la persona en sus comportamientos. Por eso es importante no ver a la salud solamente como algo biológico, como algo físico, como algo meramente desde una parte individual, sino que también hay que considerar la parte social de la persona, ¿no? Y desde cómo se construye, cómo se vive la persona en determinada sociedad, puede ser, sus conductas pueden derivar a ciertos riesgos para la salud de las personas. En personas trans y no binarias suele suceder que se repliquen estos estereotipos de género en la parte de la corporalidad y por ende también se deriven aspectos importantes para la salud de la persona. Por ejemplo, ¿cómo es que se concibe un cuerpo ideal de una mujer, ¿no? Pues puede ser como esta parte de que es una persona delgada, de que es una persona con curvas, de que tenga volúmenes tanto en el pecho, tanto en, en los glúteos. Y esto se llega a replicar por el estereotipo de género a conductas como anorexia, a trastornos de la conducta alimentaria y también otros aspectos que puedan estar relacionados a ese estereotipo de género. En hombres trans pasa un poco lo contrario, que justo no es algo como de, esto debe de pasar, no, sino que puede ser algo repetitivo, una constante que ustedes pueden llegar a identificar dentro de la atención de la salud de las personas trans y no binarias. Y en los hombres trans puede ser que las personas puedan esconder esa parte de las curvas o de los volúmenes considerados femeninos con un cuerpo más voluminoso para poder esconder esta corporalidad considerada femenina. Entonces, se puede derivar otros aspectos en salud, afectaciones como obesidad, como elevación en triglicéridos, como baja actividad física. Y hablando un poco más en las afectaciones del ideal corporal femenino, es como en algunas personas, unas mujeres trans, específicamente un poquito más en mujeres trans de determinada generación, de 35 años para arriba o de 40 años para arriba, empiezan a verse afectaciones terribles por los biopolímeros. Y son sustancias que se inyectan como lo que son aceites para comer, aceites de carro y otro tipo de aceites para poder tener lo que es este cuerpo ideal, ¿no? Y regularmente se llegan a inyectar en glúteos, en las mamas, y esto para poder acrecentar lo que es el volumen, ¿no? Pero las afectaciones no se ven a un corto plazo, no se ven en meses, no se ven en un año, ¿no? Sino que se pueden ver por así decirlo, los beneficios que se esperaban con inyectarse esos aceites. Pero al pasar los años, al pasar más tiempo, ya empiezan a notarse estos efectos respecto a que estos aceites empiezan a comerse tejidos, grasa, músculo, y también empieza a mezclarse con todos estos tejidos y no va a salir ese líquido y se encapsula.
se encapsula y empieza a comerse el tejido y empieza a carcomerse, ¿no? Y esto es algo terrible porque se puede volver crónico y dentro de vivir con un dolor crónico, también su desenlace es fatal. Su desenlace es a la muerte de la persona y muerte que puede atenderse con especialistas respecto a cirugía, respecto a el manejo de esa enfermedad con cuidados paliativos, ¿no? En el tratamiento también hay que considerar la toma de decisiones sobre facilitar la presencia de familias elegidas, que son esas familias que les comentaba que seguramente no es la familia nuclear de la persona, porque vivió violencia, porque vivió discriminación y la no aceptación de la persona. Y es por ello que también facilitar la presencia de amistades, de otras personas que no son de su familia nuclear, como la tía, la prima, el primo, es importante para lo que son la toma de decisiones de las personas. Y si es necesario, considerar también alternativas. Aquí en la Ciudad de México, en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, atendemos a personas que están en la Ciudad de México porque deben de venir a lo que es la unidad para poder presentar la documentación que es necesaria para acceder a los servicios de salud, para poder hacer los estudios necesarios y ver qué tratamiento amerita, para que también se fortalezcan sus redes de apoyo, porque en esta unidad también no solamente, como les comentaba en cierto momento, no se centra en la atención física, psicológica solamente, sino que también en el aspecto social. Y en el aspecto social se realizan intervenciones como lo que son los grupos de pares. Grupos de pares que son para poder compartir experiencias respecto a su proceso en salud de las personas trans. Hay grupos de pares de mujeres trans, de hombres trans, de personas no binarias, de adolescencias y también de familias que están compuestas por personas trans. Y desde cómo en esta exploración se comparten esas experiencias, pues se pueden manejar el fortalecimiento de las redes de apoyo de las personas. En el tratamiento, respecto a la referencia, los servicios especializados de la unidad, tenemos medicina general, enfermería, endocrinología pediátrica, la terapia hormonal de afirmación de género, la psicología, la psiquiatría, la psiquiatría, ginecología, trabajo social, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, de salud comunitaria, sexología clínica, pruebas rápidas de detección y también la profilaxis pre y post exposición. Y como les comentaba, se hacen estos grupos de acompañamiento para el fortalecimiento de las redes de apoyo de las personas. Voy a saltar un poquito a estas diapositivas para tener un poquito más de espacio con el que contamos. Este es un ejemplo de cómo se puede registrar dentro de los datos clínicos de la persona en el expediente clínico. También preguntar si ya hizo el cambio legal la persona, para aclarar un poquito respecto a los documentos que deben de actualizarse en el expediente clínico. Los documentos con identidad que tenía anterior la persona permanecen en el expediente clínico y la nueva documentación que debe entregar la persona se anexan en el expediente clínico, justo para tener ese antecedente y esa aclaración del cambio de identidad de género. Los productos visuales para la promoción y para la prevención de la salud son algunos ejemplos respecto a respetar siempre de una manera general los pronombres de las personas, también respecto a las identidades, ¿no? Aquí vemos un ejemplo del Día de las Infancias,
de las infancias trans tiene estos colores que podrían decirse que son binarios entre que el rosa está asignado a las mujeres, el azul al hombre, ¿no? Pero aquí se colocan porque la bandera trans tiene esa parte identitaria de esos colores, entonces eso es por lo que podemos identificar aquí los productos visuales de las personas. También se hacen este tipo de actividades donde se tienen estas vinculaciones desde el área de salud comunitaria con asociaciones civiles para familias trans o para infancias trans, donde se fortalecen estas redes de apoyo. Y por último, hablarles sobre los niveles de atención en cuestión del contacto con las personas, ¿no? En el nivel de contacto, en tercera línea, es el personal de salud, donde el personal pues debe de ser sensible a las diferentes formas de preguntar, omitiendo expresiones de heterosexistas, homofóbicas o discriminatorias. Y esto lo vemos de esta manera en tercera línea porque antes podemos ver que antes, para que la persona usuaria haya pasado al consultorio o la atención de salud, debió de haber pasado por recepción, ¿no? En segunda línea. Que la recepción es la cara de un servicio y a veces en la recepción ni siquiera hay personal que a lo mejor esté enfocado en la recepción, sino que está el personal de seguridad, ¿no? Y el personal de seguridad pues no puede tener a lo mejor la mejor actitud para poder tener el primer contacto con las personas y ya se pudo haber discriminado a la persona desde el personal de seguridad o el personal de limpieza, ¿no? Que pudo haberse encontrado en la entrada del consultorio o de la clínica. Y finalmente, les comparto lo que son las redes sociales de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Ahí van a encontrar en Facebook, en Instagram, como Unidad de Salud Integral para Personas Trans, en Facebook y USIPT en Instagram, para que puedan ver algunas de las actividades que se realizan en la unidad, para que puedan ver a lo mejor un ejemplo de los productos visuales que a lo mejor generamos en nuestros espacios de salud para la promoción y prevención, pero a lo mejor no tenemos como esa referencia de cómo hacerlos inclusivos, ¿no? Cómo no estigmatizar una campaña de cáncer de mama solamente dirigida a personas con vulva, ¿no? Entonces, sí es como referente en estos productos que se comparten a la sociedad. Y voy a dejar de compartir para ver si tienen alguna participación. Doctora Ivonne, ¿usted o doctora Sí, Claudia? ahorita el doctor, ¿cosa se llama? El doctor, el ingeniero Peña va a poner el video Ujú. de las preguntas. Bueno. Bueno, pues agradecemos al maestro y procedemos con las preguntas por parte del público. Graciela Morales mencionas, ¿qué sucede con los padres en las que sus hijos nacen con hermafroditismo o con genitales ambiguos? Pues siempre es importante considerar que la persona que nació con estos órganos sexuales diferentes a la parte hegemónica, siempre es importante esperar a la toma de decisiones de esta persona.
Y hablo de toma de decisiones que se puede ver desde la infancia, desde la adolescencia, pero siempre esperar es de vital importancia esperar a la adolescencia a la etapa adolescente de la persona, porque ahí en esta etapa se llegan a desarrollar aún más lo que es la parte hormonal, las características sexuales secundarias y consultar a un especialista para identificar cómo es la producción de hormonas, para identificar esta parte especializada, hablando respecto a la genitalidad, a la hormonal de la persona, para ver cómo se va a hacer ese manejo médico. No hacer, y así con un especial énfasis, no hacer procedimientos quirúrgicos desde esas etapas tempranas, que no sabemos cómo va a responder la corporalidad de la persona desde la infancia. Eso es algo muy importante, muy, muy importante. Otra pregunta de Valentina Martínez es cómo se registra un embarazo en el caso de una persona que se identifica como hombre trans, dado que el formato institucional no está disponible dicha opción. Agradezco la atención a estos temas para el equipo multidisciplinario es vital. Considero que se debe romper paradigmas y ser inclusivos, respetuosos, tratando como queremos ser tratados. Eso es lo que menciona Valentina. Sí, justo eso es algo que aquí en la unidad fuimos como haciendo visible desde la parte estadística. Porque en la parte de estadística, en el registro de datos, en el sistema CISE, que es el Sistema de Información para Consulta Externa, no se, en las variables de sexo y de género no se podían como registrar otras más, ¿no? Entonces, cuando se querían registrar en sexo, estaban combinadas con la parte del género, y cuando estaban en género, estaban combinadas con la parte del sexo. Entonces, eso es algo importante que se debe de ver con el área de sistemas, en el área de dirección, de estadística de su unidad. Em, Como les comentaba, siempre respetar la identidad de la persona y si es otra identidad disidente, diferente a lo que está en el formato, sí colocarlo como observación, porque eso da pauta, dan como para que sean los primeros registros de que se hace visible de que hay personas transmasculinas que están gestando, ¿no? Y no vamos a saber si son personas transmasculinas que están gestando si es que colocamos un dato erróneo que no va de acuerdo a su identidad. Entonces es algo muy importante respetarlo y hacerlo visible. Otra pregunta de Adriana dice, son muy útiles los registros que contemplan género y sexo. Claro que para su utilidad debemos comprender estos conceptos. Para algunas personas trans alcanzar el CISPAS es lo ideal. Nos tocó a nosotros explicar los riesgos de los caminos para llegar ahí. Ser trans no es un riesgo para la salud. Las conductas para el CISPAS sí. Hay que hacer la distinción al momento de brindar la atención y las interconsultas a psicología no se trata de vulnerar su identidad, se trata de no perpetuar las conductas de riesgo. Sí, creo que esta participación de Adriana es muy asertiva respecto a los riesgos que pueda haber para alcanzar ese ideal de la corporalidad de acuerdo a la identidad de la persona. Y así como sus riesgos, es importante siempre hacerlo saber a la persona desde un consentimiento informado, desde que la persona sepa que puede ser que tengan este tipo de riesgos en determinados años, en determinado momento de su vida, pero con un estilo de vida saludable, con un apego al tratamiento nutricional, al ejercicio físico, a la administración consecutiva del tratamiento médico hormonal, bajo este apego va a reducir también esos riesgos. Es muy importante el aclarar que los beneficios y los riesgos, y para reducir esos riesgos debemos de apegarnos a un régimen de disciplina más que nada. Muchas gracias. Ingrid comenta,
El tema de los baños es importante aclarar al personal de salud que deben de ir al que corresponde a su identidad y no impedir su entrada o tener comportamientos discriminatorios, así como el área de hospitalización. También podríamos tener información de qué procedimientos son los que se pueden realizar en el instituto. El bienestar del paciente físico, psicológico y emocional es el principal fin para atender a una paciente. Aún hay personal en el instituto que creen que son patologías. Ujú. Es correcto, creo que un gran paso es crear estos espacios donde se hace visible el tema, donde se dan herramientas de cómo hacer el abordaje, pero no desde la teoría, sino desde la práctica. Aquí les comparto rápidamente la experiencia de que en esta unidad los baños no tienen el género, así como de hombre o mujer, y eso facilita que las personas puedan entrar sin problema a cualquier baño. Y no solamente, y no estar con esta categoría en los espacios públicos que comúnmente pasa, de que en los baños de los hombres hay riesgos, ¿no? O de que están sucios, o de que si una mujer pasa al baño de los hombres ya va a vivir como cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces siempre es como estas herramientas de que los baños no tengan género es muy importante y sí es muy difícil dejarles de ponerle género en los baños en su institución, poder proponer un baño familiar o un baño que no tenga que no tenga esta parte de identidad de género para que otras personas vayan, ¿no? Pero siempre considerando de que también en ese baño se pueda estigmatizar a las personas trans y no binarias, ¿no? Porque es como de si existe un baño solamente para estas personas, es como si la persona que entra ahí es una persona trans y no binaria. Entonces, también considerar esta parte es importante, por lo que yo sugiero esta primera opción de que a los baños deje de ponerles un género como tal, ¿no? En la casa en donde vivimos no tenemos un baño exclusivamente para mujeres o para hombres, ¿no? Es un baño general para todas las personas que viven en nuestro hogar y no hay ningún problema conforme a esta parte, ¿no? Menciona Alonso, gracias por fomentar el diálogo, el aprendizaje y la empatía desde una perspectiva de derechos humanos y sin diversidad. Sin duda, el apoyo social y el personal de salud no pueden trabajar de forma aislada. Francisco Bello menciona, en los formatos de urgencia se debe preguntar al llegar a solicitar atención. Pero, ¿qué es lo que se debe de preguntar? No sé si Francisco Bello quiere profundizar un poquito más acerca de la pregunta para que sea un poco de manera más específica, si está, para hacerle uso de la voz. Hola, buenos días a todos. Esa es mi pregunta. Cuando llega el paciente a urgencias y pide la atención, tenemos un formato que solamente marca, eres hombre o mujer, ¿no? Y bueno, yo que estoy en contacto con ellos, igual ellos piden como que esa distinción, pero en nuestros formatos no lo manejamos. Ok, entiendo que no hay ningún problema de cómo tú llegas a interactuar con esa persona, ¿no? Si su identidad es mujer o si es hombre, tú le abordas con los pronombres femeninos o masculinos según corresponda o los otros pronombres, ¿no? Eso es como el contexto, pero ya la pregunta es respectivamente solamente en el formato, ¿verdad? Es correcto. Ok, en el formato, pues como comentas, puede haber como estos rubros de solamente si es hombre o si es mujer. Creo que lo que facilita es ver la parte registral de la INE de la persona y si en el registro, en la CURP, vemos los dígitos. Después de la fecha de nacimiento, viene el rubro sexo. Y si es que la persona trans no binaria ya hizo su cambio de identidad de género, pues no hay problema que le registremos con forma de sexo que marca en la CURP, porque ya hizo su cambio legal y no hay problema en la parte registral, ¿no? Pero si es que no ha hecho ese cambio legal o identidad de género, es importante comentar a la persona que en la parte registral va a ir como de acuerdo a la parte del sexo, pero siempre se le va a respetar en su identidad como en todo momento. Creo que ahí no hay, ese es como las dos líneas que puede uno seguir en el abordaje en la parte del registro.
Gracias. De nada. Olivia Milagros menciona, el aprendizaje en la comunicación con este grupo debe considerarse más que indispensable necesario, ya que debe existir específicamente cómo abordarlo. Natanael Librado menciona, muchas felicidades, maestro, por abordar un tema tan relevante como lo es la atención integral a personas trans y no binarias. Se trata de una población clave que merece ser visibilizada, no solo en el ámbito social, sino especialmente entre el personal de salud, incluyendo no solo enfermería, sino a todas las disciplinas que integran el sector salud, tanto en la atención directa como en los procesos de apoyo y gestión. Considero que se podría analizar esta situación desde la interseccionalidad, que permite comprender cómo múltiples formas de discriminación por identidad de género, orientación sexual, clase social, etnicidad o condición socioeconómica se entrecruzan y agravan las barreras de acceso a la atención digna, segura y respetuosa. El Real Trans menciona, entiendo lo que quiere decir en teoría, pero en la práctica para mujeres trans como yo, la realidad es diferente. Mi identidad es femenina y mi uso de baños de mujeres a menudo ha generado hostilidad, confusión e incluso peligro. Un baño neutro no es para crear género, sino para garantizar mi seguridad y comodidad y de la de las otras personas que no se ajustan a las normas binarias de género. Muchas gracias por su participación. Sí, es algo importante que comenta Real Trans respecto a la seguridad en los sanitarios, porque lo podemos ver desde a lo mejor una visión cis, heteronormada, patriarcal, de que no, ¿por qué debe de haber un baño neutro, no? O ¿por qué debe haber baños neutros? Pero realmente garantizan también seguridad a cualquier persona a la que entra ahí, porque no va a haber distinción, ¿no? Entonces, como les comentaba, puede haber estas acciones en los baños para garantizar esta seguridad. Eso es una recomendación importante para las acciones que se puedan crear en espacios de salud. Y retomando la participación anterior respecto a las diferentes interseccionalidades, este concepto es importante respecto a interseccionalidades que pueden vulnerar la salud de las personas y cómo se entrecruzan desde ser una persona de la diversidad LGBTIQPA+, ser una persona de pueblos originarios, ser una persona migrante, y cómo estas situaciones que colocan en un estado de vulnerabilidad a la persona, la vuelven una población prioritaria para la atención de la salud y una población prioritaria que se debe de analizar desde este enfoque que comenta la persona que realizó su participación, desde la intersectorialidad, ¿no? También abordarlo desde trabajo social, desde el área de enfermería, desde el área de psicología y otras especialidades según demerite esto. Este, una persona de Administración 183 dice, Mm. buenos días, tema que no se aborda con frecuencia. Es grato saber un poco más sobre el tema y cómo orientar al paciente cuando llega a la institución y la aceptación en el área de hospitalización y darle cuidado de calidad y calidez. Gracias, maestro. Adriana menciona, me parece que también es importante que el personal de salud haga la difusión. A veces es necesario para brindar atención y diagnóstico correcto, abordar preguntas relacionadas con sexualidad, identidad y prácticas. Sin embargo, también es mencionar que no toda la atención requiere realizar estas intervenciones. Las personas trans deben perder el miedo a acudir a consultas por la estigmatización que puede implicar. En una consulta para atención de una gripe no es necesario abordar esos temas desde el aspecto sanitario y también debemos hacerlo saber a eso a la comunidad, siempre desde el respeto y reconocimiento a las necesidades y problemáticas. Menciona también Ingrid, el uso del baño es un derecho y se debe respetar. Para eso la capacitación del personal es muy importante. Gracias por estos cursos. Adriana menciona, así como ocurre con las personas seropositivas. Sí, pues agradezco mucho sus participaciones. Me dan como mucha motivación realmente participar en esos espacios porque se ve el interés del personal de salud en el sistema de salud de México, ¿no? Que necesitamos fortalecerlo en la atención para las personas trans y no binarias, para la atención de las personas de la diversidad LGBTIQPA+. Y es algo importante visibilizar estos temas, promover la información. Tal vez
justo se puede iniciar con ese tipo de capacitación, que aquí les muestro algo muy general, pero seguramente si es que llegan a tener una necesidad a lo mejor de cómo es el abordaje de atención de la terapia hormonal de afirmación de género, por ejemplo, ¿no? Aquí contamos con un especialista, con varios especialistas, varias personas especialistas que pueden dar ese tema en específico. También otros temas como en el aspecto social, desde salud comunitaria, que lo imparten otras personas trans en las necesidades específicas, en cuestión de otros aspectos sociales y de salud que puedan tener las personas, también se pueden tener, ¿no? Pero creo que esta primer ponencia es algo importante para el seguimiento de estos temas, el cómo podemos abordarnos. Por eso aquí justo les traigo los ejemplos de cómo poder abordarlos, porque muchas de las veces es esta parte teórica. Y en la parte teórica ahí nos quedamos, ¿no? Están esos protocolos y ahí nos quedamos en ese nivel. Pero muy pocas veces está el cómo lo llevo a cabo y cómo me abordo a la persona, cómo es que le digo esto. Y sí es importante contemplar que la persona puede tener cierta incomodidad desde el primer contacto, ¿no? Y como comentaban en sus participaciones, por la discriminación histórica, por la estigmatización, no se acercan a los servicios de salud porque tienen este contexto que no facilita su acercamiento, ¿no? Entonces, justo por eso aquí en la unidad existe esta parte del área comunitaria para su abordaje entre pares, pero si es que no existe un área comunitaria dentro de sus unidades, es cómo podemos abordarla desde una mejor manera, desde la calidad que es necesaria a la persona, respetando su identidad siempre, respetando la identidad y haciéndole saber que los diagnósticos del tratamiento van a ir con base en la parte física, pero también si existen estas necesidades derivadas a la identidad, también van a ir su manejo y su atención de salud, porque llevar una terapia de hormonal de afirmación de género también es importante para la salud de las personas trans y no binarias, porque eso fortalece a su salud. Eso fortalece en cómo se relacionan con otras personas, fortalece la salud comunitaria. Y la salud comunitaria la hacemos desde la sociedad, no lo hacemos desde la parte individual. Y pues es cosa de todas, todos y todes. No es cosa nada más como de personas de la diversidad LGBTIQ+, más poner en la mesa estos temas, sino también si eres una persona heterosexual, si eres una persona cisgénero, es importante saber cómo abordar a otras personas que no son parte de la hegemonía social. Bueno, voy a cerrar con una última participación de Laura Vázquez que menciona, gracias por este gran tema, estamos en un momento de la sociedad en cambio dinámico y a veces no sabe de las necesidades de cada persona que atendemos. Muchísimas gracias. También el maestro Brandon, el doctor Brandon le voy a hacer el uso de la voz, ya que él fue una parte fundamental para que para que estuviera usted aquí presente con nosotros. Por favor, maestro, adelante. Sí, muchas gracias, maestra Ivonne, y perdón que voy en tránsito, así que voy a hablar un poquito fuerte. Nada más agradecer a Alan, yo le pedí que replicara esta ponencia que ya había escuchado con ustedes porque considero que el tema es importante. Agradecer la disposición de los grupos, duró un poquito más de lo que usualmente duran los webinars y tuvimos la sala llena, estoy muy contento de que esto haya sucedido. También agradecer a Realitrans, que es una asociación de mujeres trans de Toluca, para que también sean parte del diálogo, ellas directamente como mujeres trans vean cómo se está abordando y cómo puede perfeccionarse, y también agradecer a Pride MX que difundió el evento en sus redes sociales y permitió que llegara a mayor alcance y a mejores personas. Yo solamente agradecer a todas las personas que se hayan prestado a escuchar, y como dice el maestro Alan, es una primer charla de sensibilización y de aquí pues que se dé la oportunidad de conocer el diálogo y que todo sea en beneficio de la derecho audiencia del instituto. Muchas gracias y te regreso a la voz. Bueno, para concluir con esta excelente participación del doctor Alan Daniel González Trujillo, agradecemos a todos por su amable preferencia. Sin ustedes no fuera posible. E invitar para que escuchen este y otros webinars
e invitamos para que también nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Amazon Music, en las páginas de Ciencias del Cuidado. Agradecerle también al ingeniero Peña, a la doctora Claudine y al doctor Brandon por este enlace que tuvo para esta plática y hacer posible estas ideas creativas y estos webinars sean posibles. Finalizamos con la siguiente reflexión. Es necesario que los sistemas de salud garanticen el acceso a servicios especializados que abarquen no solamente la atención médica física, como terapias hormonales, salud reproductiva, sino también a la salud mental, considerando el alto impacto de la discriminación, el estigma y la violencia, así como la participación activa de las personas trans y no binarias en el diseño de evaluación de políticas y servicios es clave para asegurar que las intervenciones sean culturalmente pertinentes y efectivas. En cuanto a la responsabilidad social en el sector salud para la capacitación continua para eliminar prejuicios y prácticas discriminatorias con el fin de mejorar la calidad de la atención. Finalmente, es urgente avanzar en la generación de datos y estadísticas que permitan visibilizar a estas poblaciones y orientar políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y sanitarias que enfrentan, garantizando así el pleno ejercicio de sus derechos humanos y el acceso a una salud digna, integral y libre de discriminación en todo México, por lo que podemos concluir que la salud integral para las personas trans y no binarias es un compromiso social y ético que requiere de la voluntad política, sensibilidad cultural y un enfoque basado en derechos humanos para construir un sistema de salud inclusivo y justo para todas las identidades de género. Voy a concluir con esta frase que es de Shan Katz-Katari, que dice: cuando aparece como tú, yo auténtico, sea lo que sea, permite que otros hagan lo mismo, creando al mundo que todos merecemos. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente webinar, que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias a todos. maestra. Gracias, Alan, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por Gracias a todos, que tengan un excelente día y muchas gracias, maestro Alan, por esta excelente ponencia. No hay de qué, estamos a sus órdenes. Hasta Muchísimas luego. gracias al maestro Alan Daniel González Trujillo. Un favor, a todos los que podamos encender nuestra camarita, me encantaría poder tomar una foto grupal. Esto es para tener evidencia de la misma ponencia. Bien, damos 3 segunditos para que todos enciendan su cámara. ¿Estamos listos? En 3, 2, 1. Ok, damos 2 segunditos más. 3, 2, 1. Listo, muchísimas gracias. Recordándoles su registro, por favor, no se les olvide, en el chat está el Forms a nombre de los grupos de investigación de la doctora Silvia Claudine Ramírez Sánchez. Comunidad científica, muchísimas gracias. Esto es su espacio. Gracias por estar aquí. Y pues nada, felicidades, gracias, maestro Brandon. Estamos en sintonía. Bye bye. Muchísimas gracias. Lindo día a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.